buenas noches, qué gusto tenerlo en casa. Acompáñeme por favor en su Biblia a la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 al versículo 8. 5 al versículo 8, voy a leer estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. Espero ya lo tenga delante de su vista. En esta versión dice así: por eso, dice el apóstol, deben esforzarse por añadir a su fe una buena conducta. A la buena conducta el entendimiento, verso 6, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción a Dios, versículo que sigue, a la devoción a Dios el afecto fraternal y el afecto fraternal el amor, verso 8. Si ustedes, le dice el apóstol a los cristianos de esta iglesia, tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Oremos antes de iniciar. Señor, reconocemos que tú eres Dios y gracias porque en Cristo Jesús nos has hecho tu iglesia. Dígale al Señor: yo necesito que me ayudes, yo necesito tu gracia en Cristo Jesús para comprender y vivir lo que hoy me vas a hablar. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Bien, estoy en la serie Rompiendo Ataduras. El tema de esta conferencia lo he titulado Dios tiene una voluntad. Le repito el título o nombre de la conferencia: Dios tiene una voluntad. Le voy a enseñar un principio. Una vez que o después que somos hechos hijas o hijos de Dios, el Señor tiene una voluntad para cada área o aspecto de nuestra vida. Se lo digo más rápido. Una vez que o después que somos hechos hijos, hijas de Dios, el Señor tiene una voluntad para cada área o aspecto de nuestra vida. Voy a leer varios textos así de corrido. Si los puede encontrar está bien, si no, solo escúchelos. Por ejemplo, para hablar de la voluntad que Dios tiene para sus hijos e hijas. En San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, repito la cita, en San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, aquí hay dos mandamientos para usted y para mí si somos cristianos. ¿Cuál es? En el verso 37, que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y la mente. Y en el versículo 39, que amemos a nuestro semejante como a nosotros mismos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, te dice a ti, me dice a mí, a los cristianos, cristianas, que la voluntad de Dios es nuestra santificación o separación para Dios, y que esto se demuestra por nuestra conducta. Estoy leyendo textos que hablan de cuál es la voluntad para los cristianos, cristianas. En Efesios capítulo 2, verso 10, Efesios capítulo verso 2, 10 dice que fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras quiere decir acciones beneficiosas o acciones de provecho hacia nuestros semejantes. En Gálatas capítulo 6, verso 2, en Gálatas capítulo 6, verso 2, esta escritura dice que los cristianos, las cristianas, sobrelleven los unos las cargas de los otros. ¿Qué es lo que significa sobrellevar los unos las cargas de los otros? Lo que significa es que un cristiano y una cristiana debe llevar encima el peso o necesidad de su hermano o hermana de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que ella ocupa. Puede ser una necesidad espiritual, puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad material o de otro tipo. ¿Qué estoy tratando de comunicarle a través de estos textos? Cada una de aquellas órdenes, mandamientos que Dios nos da a los cristianos, cristianas. Sigo leyendo más textos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice que demos gracias en todo. Entonces, tú y yo como cristianos, cristianas, lo que está diciendo aquí la Biblia es que en toda circunstancia,
adversa o próspera, del tipo que sea, que en toda circunstancia tú y yo demos gracias, porque esto es lo que Dios quiere. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, dice que oremos sin cesar. Un cristiano, una cristiana, por lo que dice esta parte del texto, es que en cualquier asunto, en cualquier circunstancia, los hijos, las hijas de Dios deben buscarlo a Él. Porque los hijos, las hijas de Dios dependemos en todo y para todo del Señor. En Romanos capítulo 12, verso 2, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que transformemos nuestra manera de pensar a través de la renovación de nuestro entendimiento, o que ajustemos la visión o el punto de vista moral y espiritual y del pensamiento del cristiano o la cristiana a la mente de Dios. No sé si me estoy explicando, pero aquí a través de estos textos que ya le leí, a través de ellos, lo que estoy tratando de comunicarle es lo siguiente: que Dios tiene una voluntad específica para cada aspecto o área de nuestra vida. De favor, iglesia, atienda esta verdad. Hacer la voluntad de Dios en cada una de nuestras decisiones es indispensable. Se lo vuelvo a decir. Hacer la voluntad de Dios en cada una de nuestras decisiones es indispensable. O se lo digo de otra manera: hacer la voluntad de Dios debe estar siempre en primer lugar. Siempre en primer lugar. Dios te salvó a ti y me salvó a mí. Salvó a todos los que nos están viendo, bueno, si son salvos, todos los que nos ven y escuchan por internet. ¿Para qué nos salvó? Para que tú y yo, y quienes nos ven y escuchan por internet, caminemos, nos conduzcamos, nos comportamos como Él ya lo estableció. Aquí un cristiano, una cristiana, ya no tiene que andar buscando en su mente, en su razonamiento, en el razonamiento de otras personas o aquellos pensadores, por hablar de alguna ciencia, filósofos, psicólogos, etcétera, etcétera. ¿Qué debo hacer como cristiano? ¿Cómo debo comportarme como cristiano? No, Dios ya dejó eso establecido en las Escrituras, y hay muchísimos mandamientos, como hay muchísimas promesas en la Escritura que nos dice a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, dependiendo su edad, dependiendo sus deberes, etcétera, etcétera, lo que debe hacer. Ahora, su servidor sabe, lo que voy a decir enseguida, su servidor sabe porque lo ha experimentado, que poner en obra, poner en práctica los mandamientos de Dios o las promesas de Dios no son fáciles en muchos asuntos de la vida. Yo les soy honesto, no es fácil. ¿A cuántos de nosotros en algún momento de la vida o momentos de la vida nos ha faltado dinero? No para caprichitos, no para deseos vanos, no, para necesidades. Es decir, no tenemos el dinero suficiente para pagar la renta de la casa, el departamento donde vivimos. O se presenta un accidente de un familiar nuestro y la atención médica pública no llena esa necesidad. Necesitamos más dinero porque tenemos que hacer ese tratamiento médico en un lugar particular y es muchísimo dinero. No sé cuántos de ustedes han estado en esas situaciones. Y en ese momento la Biblia dice: confía en Jehová, espera en Jehová. La Biblia dice: si buscas su reino y su justicia, todas las cosas te serán añadidas. Y ahí vienen unas pruebotas que no es fácil, ¿o sí? En más de una ocasión yo he doblado mis rodillas delante de Dios, estoy hablando de esta situación material, y le he dicho: Señor, tenemos esta necesidad, y esta necesidad es de tantos miles de pesos. Como tú me digas, Señor,
En la mayoría de los casos, no he tenido necesidad de ir con alguien conocido o en mis empleos que yo he tenido, hablar con el gerente, el dueño y decirle, oye, ¿me haces un préstamo? Porque necesito para llevar a mi esposa o mis hijas o yo mismo a un hospital, a una cirugía, etcétera, etcétera. No, Dios me lo ha suplido. Dios me lo ha provisto. Y esos testimonios se los podemos dar su servidor, mi esposa, mis hijas, como Él ha sido fiel. Pero repito, no es fácil ni sencillo en algunos asuntos de la vida. Pero deja darte este consejo. Pero si tú como cristiano, tú como cristiana, determinas poner por obra lo que dice la Biblia en tu asunto, lo vas a experimentar. Y ahí es donde creces. Y ahí es donde te das cuenta de quién es Dios. Y tú te das cuenta de que realmente has creído en Él. Repito, si tú te determinas a poner por obra, sea el mandamiento, sea la promesa, cuando te encuentres en un asunto de esos que dices, sí, está bien difícil, pero lo pones por obra, lo vas a experimentar. ¿Por qué lo vas a experimentar? Mi experiencia lo dice. Porque tenemos un Dios que cumple sus promesas. Porque tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Pero, ¿qué tenemos que hacer en la situación que sea? Hacer su voluntad. Aunque duela, aunque cueste, aunque parezca muy difícil. Hazla, anímate. Te voy a dar un ejemplo de alguien insuperable en su práctica en el Evangelio. Acompáñenme por favor a San Juan capítulo 6 en el versículo 38. Aquí vamos a ver un ejemplo o testimonio de alguien que a pesar del costo que tenía que pagar, él puso por obra la voluntad de Dios. San Juan capítulo 6 verso 38. Leo este texto en la versión nueva, traducción viviente. Dice así: pues he descendido del cielo, está hablando Jesús, para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Los cristianos, las cristianas, es un deber, pero también un privilegio, imitar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo. Jesús nos envió solo. Eso es lo primero que debemos aprender de hacer la voluntad de Dios. Repito, Dios no vino por iniciativa privada. Perdón, Jesús no vino por iniciativa de Él a la tierra. No, Dios lo envió. Pero quiero enseñarle algo aquí muy importante. Dentro de los muchos propósitos por los cuales Dios Padre envió a Jesús a la tierra, fue para morir por nuestros pecados y ser resucitado al tercer día. Ese fue el principal propósito por el cual Jesús fue enviado a la tierra. Repito, Jesús fue enviado con muchos propósitos de parte de Dios. Pero el principal, el número uno, es para morir en una cruz y ser resucitado al tercer día, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y sano en todo. Repito, ¿para qué murió Jesús en una cruz? ¿Para qué fue resucitado al tercer día? Para que todo ser humano que cree en Él sea salvo y sea sano. Son dos cosas diferentes. Sigamos con este testimonio. Ahora acompáñenme al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 51-52. San Lucas 9, 51-52. Porque en Juan 6, 38 Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Espero ya tenga delante de su vista San Lucas capítulo 9, versos 51-52. Voy a leer estos textos en la versión Reina Valera actualizada 2015. En esta versión dice así: aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, se entiende, ya iba a ser crucificado, dice esta versión, Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Verso 52, envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Váyame siguiendo con cuidado. Jesús lo dijo de sus labios: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Y aquí en San Lucas 9:51 es un texto que nos dice que Jesús seguía el plan del Padre. Jesús no se echó para atrás. Jesús no dijo de palabra: yo soy el Hijo de Dios, yo vine a salvar al mundo, mi sangre va a ser derramada para salvación de muchos. Estoy expresando textos que él mismo dijo. Él no se expresaba de palabras nada más, no, él actuaba conforme a lo que salía de su boca. Le explico un poco de estos dos textos. En los versículos 51 y 52 de Lucas 9, aquí está describiendo algo bien importante que debe quedarse en nuestro corazón, que describe la actitud o disposición de Jesús cuando él sabía que ya era el tiempo de ser sacrificado en una cruz. Cuando él sabía que ya era el tiempo de ser sacrificado en una cruz. Y aquí póngame atención. Pedro lo quiso desanimar para que no subiera a la cruz. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 16, por favor, en el versículo 22. El apóstol Pedro lo quiso desanimar, porque esto es bien importante que le enseñe, para que ni a ti ni a mí, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis hijas me desanimen a hacer la voluntad de Dios. Y aunque me desanimaran, ¿qué tengo que hacer yo? Estar firme. Esta es la voluntad de Dios y yo la sigo fielmente. San Mateo 16, 22, espero que ya lo tenga delante de su vista. Dice en el verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, porque estaban con los otros discípulos, comenzó ¿qué? A reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque si lee usted el verso 21, les dijo a todos los discípulos de Jesús que ya iba a subir a la cruz, que ya iba a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo aquí Pedro? Lo reconvino. ¿Qué es reconvenir? Lo exhortó, le llamó la atención. No, ¿cómo? No, tú no tienes por qué ir a la cruz. Y por eso en el siguiente versículo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres? Aquí sígame con atención, por favor. Es para bendecirle. Jesús fue reconvenido, fue censurado por el apóstol Pedro para que no fuera a la cruz. Pero sucedió algo más. Jesús en su debilidad, acuérdense que aquí era ser humano, en su debilidad humana, hubo un momento como que él dijo: pues voy a orar al Padre. A lo mejor, quizás, no sé, no que haya dudado, no, él sabía que había venido, pero él oró al Padre. Ahí en San Mateo 26, 36 al 46. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Jesús les dijo a los que iban con él a orar: sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, o sea, oren conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, suplicando, pidiendo y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Copa quiere decir sufrimiento, o si es posible, evitar la cruz. Pero ¿qué dice Jesús? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: ¿a quién? A Pedro. ¿Así que no habéis podido velar u orar conmigo una hora? Y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, es decir, tu ser interior a la verdad está dispuesto, pero la carne, tu naturaleza caída es débil, o sea, tiene sueño. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. Le volvió a orar de la misma petición, pero de otra forma. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, ya que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aquí es lo que quería enseñarle con estos textos que leímos acerca de la censura del apóstol Pedro para que no subiera a la cruz, y nuestro mismo Señor, cuando él tuvo un momento así como dijo: pues voy a orar. Repito, él ya sabía que tenía que ir a la cruz, pero de todas maneras, en un momento de debilidad, él fue. Retomo lo que dice aquí Lucas 9:51, cuando él sabía que iba a ir a la cruz, pero cuando él todavía le fue reconfirmado que debía ir a la cruz, dice, repito nuevamente lo que dice Lucas 9:51, cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro. La expresión afirmar su rostro aquí significa fijó su semblante hacia Jerusalén. Y esta misma expresión, afirmó su rostro, también quiere decir resolvió con toda firmeza ir a Jerusalén. Resolvió con toda firmeza ir a Jerusalén. ¿Por qué estoy enfatizando en este verso 51 de Lucas 9? Porque le dije anteriormente, a hacer la voluntad de Dios van a haber algunos asuntos, situaciones, circunstancias de la vida que no son fáciles obedecerle a Dios. Pero lo que Dios diga, un cristiano, una cristiana, tiene la capacidad de vivirlo si se determina. ¿Por qué tiene la capacidad? Pues ni más ni menos, tiene a Jesús resucitado, tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo. O sea, un cristiano o una cristiana no puede decir, es que yo no tengo la capacidad, yo por más que quiera no puedo. No, sí puedes. Un cristiano o una cristiana no tiene pretexto para no hacer la voluntad de Dios, no tiene ninguna justificación. Ahí lo único que tiene que hacer ese cristiano o cristiana es determinarse a hacer la voluntad de Él. Escucha esta verdad de lo que vengo enseñándole del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ni su debilidad normal que tenía al vivir en un cuerpo como el nuestro, como tampoco la censura de Pedro, lo detuvieron a él de hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 19, si gusta buscarlo, si no yo le doy lectura, en San Juan capítulo 19, versículo 1, ahí describe el proceso de la crucifixión, porque ahí dice en San Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Fue lo primero que hicieron con su cuerpo, ¿qué? Flagelarlo. Pero en el versículo 2 que dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas. Esas espinas eran como clavos, como púas, más o menos como de unos 10-12 centímetros. Repito, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Hay otro evangelio que dice que con un palo metieron esa corona. Es decir, las espinas que eran como púas o clavos le atravesaron el cráneo. Váyame siguiendo con cuidado para que nos demos cuenta que hay cosas que Dios pide que es como dar la vida, pero debemos hacerlo. Porque Dios tiene una voluntad para los cristianos, para las cristianas. Allí en San Juan capítulo 19:18 ya dice de cuando Jesús fue crucificado. Ahí dice San Juan 19:18, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ya le he explicado que a Jesús le atravesaron los pies, las manos, sin que le preguntaran, oye, ¿te duele acá? Oye, ¿te rompo un huesito acá? Oye, ¿te atravieso los tendones? No, simplemente pusieron los clavos y le desgarraron la parte que más duele del ser humano, que son los tendones. Ya oré por una persona así,
tuvo un accidente manejando una bicicleta de carreras. Ella iba compitiendo, una mujer iba compitiendo, y de repente los zapatos del que maneja una bicicleta profesional van agarrados a los pedales. Entonces el pedal se le rompió, y con todo y pedal lo enterró en la tierra, y los tendones de la planta del pie se le abrieron y los dedos se le fueron hacia atrás. Estoy dando una explicación para que describir cuánto duele, solo esa parte. Bueno, a Jesús le hicieron eso. Y en San Juan capítulo 19, 34 dice, San Juan capítulo 19, verso 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Todo esto lo experimentó Jesús, debido a que Él dijo: he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Jesús, como nuestro Salvador y Señor, nos dejó ejemplo de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. ¿O no? A mí me dejó un clarísimo ejemplo, testimonio. A mí me dice: yo pasé por todo esto porque a eso vine. No vine a otra cosa, a la tierra. Vine a esto, para que a través de mi sacrificio, o para que a través del sacrificio de Jesús, todo ser humano que crea, todo hombre y mujer que crea en lo que Jesús hizo en la cruz, sea libertado de todo lo que lo hace infeliz. Sea libre de todo lo que le haga infeliz. Yo vivo agradecido a Cristo, yo vivo feliz por Cristo, porque a través de Cristo me sacó, me liberó, me echó fuera de todo lo que a mí me hacía infeliz. Número 1, el pecado. ¿El pecado avergüenza? ¿El pecado atrae enfermedades físicas? ¿El pecado atrae ruina económica? ¿El pecado arruina tu nombre o mi nombre? Y te puedo decir un montón de cosas más. Cuando digo arruina tu nombre, ¿te avergüenza? A mí me avergonzó infinidad de veces mis pecados. Yo era un hombre no solamente con un montón de situaciones de esa índole con la sociedad, no, mi estado anímico era de ansiedad. Mi estado anímico era de opresión, mi estado anímico era de aprensión. Su servidor vivía en un montón de cárceles emocionales. ¿Saben debido a qué? A mi estilo de vida. Nada me saciaba, nada me llenaba. Bueno, sí, me saciaba algo, diversos pecados. Sí, pero eran momentáneos. Y me atraían después infinidad de problemas. ¿Quién me sacó de ahí? Jesús. ¿Pero por qué me sacó de ahí Jesús? Porque Él hizo la voluntad del Padre. Hermanos, hermanas en Cristo, cristianos, cristianas, atienda a esto, por favor. Esta es la disposición. ¿Cuál? La de Jesús, que Dios espera de cada uno de sus hijos o hijas. Repito, esta es la disposición. ¿Cuál? La de Jesús, la que le acabo de escribir ahorita con algunos textos. Que Dios espera de cada uno de sus hijos o hijas. Dicho lo anterior, le digo lo siguiente. En cada una de nuestras decisiones, en todo el tiempo en que por la gracia de Dios y nuestra fe en Él seamos sus hijos o hijas de Él, pregunto, ¿usted y yo hemos hecho la voluntad de Dios? Lo vuelvo a decir, en cada una de nuestras decisiones, en todo el tiempo en que por la gracia de Dios y nuestra fe en Él somos o hemos sido sus hijos o sus hijas, ¿usted y yo hemos hecho la voluntad de Dios? ¿O la hemos hecho a un lado? Porque aquí cabe ese cuestionamiento para usted y para mí, para que tenga todavía mejor o más provecho esta conferencia. ¿Qué ha preferido usted como hijo o hija de Dios? ¿Hacer la voluntad de Él o hacer su voluntad? Este es el punto de la enseñanza. Acuérdense que esta serie es para hacer pedazos
todo lo que no nos ha dejado avanzar. Eso quiere decir rompiendo ataduras. Romper es hacer pedazos. Ataduras es lo que te ha detenido hasta aquí, que no te deja, que en ti no obra la palabra, en ti no obra el Espíritu Santo. Sí, pero hay que romper con eso. Por eso la conferencia de hoy, Dios tiene una voluntad. Y te ayudo para que todavía puedas tú personalmente, como yo, saber si en todas nuestras decisiones, en todo el tiempo en que por la gracia del Señor y nuestra fe somos sus hijos, sus hijas, te ayudo para que nos demos cuenta, tú y yo, ¿qué hemos hecho? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? Escúchame. Si usted ha hecho la voluntad de Dios, usted ha experimentado multitud de beneficios. Usted ha experimentado paz, alegría, buenas relaciones con sus semejantes, ha tenido ascensos en su empleo, su negocio ha crecido, su salud física y emocional es estable, usted tiene mucho cuidado en sus alimentos, usted tiene un muy buen descanso, por hablarle a grandes rasgos. Sin que levante su mano, con lo que dije ahorita, usted se identifica, usted dice, sí, así ha sido. ¿Usted se identifica? Si así ha sido es porque usted ha tomado, se ha afianzado a la voluntad de Dios y ha caminado en ella. Cueste lo que cueste. Yo le he dicho, en empresas donde su servidor era gerente, me llegaban oportunidades de robar, así como se lo digo, de tomar dinero de mis patrones. Por mis manos pasaban muchísimos, en aquel entonces millones de pesos, por mis manos. Más de uno de mis empleados me decía, Arturo, quédate con esta lana, la dueña allá está abajo, porque mi oficina estaba en el primer piso y la oficina del dueño estaba en planta baja donde yo estaba trabajando. Y yo les decía, no voy a tomarle ni un peso a esa señora, nada. Oye, pero si no te ve, ella no, pero Dios sí. Yo sí les decía a ellos, pero no tanto era el que Dios me ve, no. Su servidor determinó honrar a Dios. Punto. Entonces yo no tomaba ni un peso. ¿Usted cree que eso me atraía beneficios a mí? ¿Esa honradez me atraía beneficios a mí? ¿Usted cree que me atraía? Sí. No, cuando cada mes hacíamos cortes, así le llamábamos, haga de cuenta como una especie de auditorías. Cada mes hacíamos cortes con la dueña de la empresa, de todo lo que su servidor y mis representantes de la empresa habían sacado, todo lo que ya estaba vendido, etcétera, etcétera, y cada mes, o si no cada mes, era prácticamente todos los meses. Me decía, Arturo, gracias por su trabajo, mi empresa ha crecido mucho, nos está llegando muchísimo dinero, así es que es justo que yo le dé esto. Me daba 8 o 10 mil pesos, aparte de lo que ya ganaba. Créame, hacer la voluntad de Dios es una bendición. ¿Es fácil? No. Para el que no tiene un corazón recto, para el que no tiene un corazón honesto, le dicen, pues agarra esta lana. Pues luego. Contadores. Oye, ¿para qué le tienes que pagar todo a Hacienda? No, yo te consigo facturas de computadoras, de autos, de gasolina y no pagues. Y le digo algo, la primera vez yo caí, lo digo con vergüenza. Mi contador me metió facturas, pero ¿quién cree que me juzgó a mí? ¿Hacienda? ¿Quién cree que me juzgó a mí? ¿Hacienda? No, porque yo le comprobé, me juzgó Dios. Su servidor tenía un ingreso muy alto. En cuanto yo hice eso, eso se llama robar. En cuanto yo hice eso, se cayeron las ventas. Yo le decía, Señor, ¿qué pasó? Y él me dijo, ¿cómo que qué pasó? A mí los rateros no me agradan, me dijo. Así es que regrese ese dinero y luego el negocio sigue caminando igual. Y así le hice. Jamás lo volví a hacer, jamás. Y le puedo mencionar muchas experiencias de mi vida, tanto en la empresa, familiares, profesionales, en la iglesia, de diversa índole. Pero lo que le dije anteriormente, eso lo vivo yo por años.
por años. Créame, hacer la voluntad de Dios le trae buenos dividendos, muy buenos dividendos. ¿Cómo cree que duermo yo? ¿Comiéndome las uñas? ¿Arrancándome los pelos? Ay, cuando se enteren de esta tranza. Es más, tengo que ir con el peluquero porque me crece muy rápido el pelo. No, hermanos, no, vivo tranquilo. Pero me voy por el otro lado para ayudarle. Pero si usted solamente ha sido un oidor de la palabra de Dios, y lo digo con mucho cariño y respeto, solo es para ayudarle. Si usted solamente ha escuchado lo que Dios le ha enseñado en esta congregación o donde usted recibe la palabra de Dios, déjeme decirle algo, este es el diagnóstico. Usted continúa en la mayoría de sus dificultades. Usted continúa en la mayoría de sus dificultades con las cuales llegó a la iglesia de Dios. Usted continúa preocupado, con inestabilidad en todos los ámbitos. Usted sigue teniendo discordia con los de su casa, con sus vecinos, con otras personas. Su salud física y emocional sigue igual de deteriorada. Y su economía hasta la fecha no es buena. Por mencionarle algunas cosas. ¿A qué se debe todo esto? A que no ha caminado en la voluntad de Dios. Créame, todo varón, toda mujer que está en la Escritura y caminó en la voluntad de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Quiere que le muestre solo uno de ellos? Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículos 1 al versículo 4. Y dice ahí, Génesis 12, 1, pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Haz mi voluntad, haz mi voluntad. No le dijo a dónde, solo le dijo a una tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo, son terrenos que por ahí pasa un río, hay vacas, hay plantíos, etcétera, etcétera. No, le dijo, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Le dio promesas, haré de ti una nación grande. Aquí Abraham era solo él y Sara era estéril y él tenía 75 años. A ver, dígame, ¿de dónde iba a tener descendencia? Pero Abraham le obedeció. Y luego dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y luego una promesa tremenda. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Cuando eso Dios le dice a un ser humano, ¿para qué quiere seguridad? ¿Para qué quiere que lo estén cuidando? Dígame, ¿para qué? Si Dios le dijo, si hablan bien de ti, eso quiere decir bendecir, hablar bien. Si hablan bien de ti, si a ti te dan el trato que corresponde conforme a la equidad, Abraham, toda esa gente yo le voy a beneficiar. Pero toda la gente que hable mal de ti o toda la gente que intente hacerte daño a ti, a ellos los voy a hacer pedazos. ¿Y qué hizo Abraham? Ahí dice el versículo 4. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Y si gusta, leemos otros textos más para ver la confirmación de lo que le prometió a él. Dice aquí en Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13, versículo 5, Génesis 13, 5, dice, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Cómo dice el versículo 6? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran ¿qué? Muchas, y no podían morar o vivir en un mismo lugar. Hasta ahí nada más, para darle testimonio.
Quien camina en la voluntad de Dios, créame, a veces de manera lenta, porque Dios tiene procesos. Dios tiene procesos. A veces así muy despacito, pero de que Dios te va a sacar de tu condición, te va a sacar. De que Dios te va a levantar, te va a levantar. Pero ¿dónde está el punto aquí? En hacer su voluntad. ¿Cuál? La que Él ya determinó, la que Él ya dijo. Por leerle un par de textos aquí para reforzar todavía lo que vengo enseñando. Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Voy a leerlos en la Reina Valera 2015. Si ya lo tiene, sígame con su vista, o si quiere leerlo en voz alta conmigo, mejor. Dice Isaías 3, verso 10, digan a los justos, le está diciendo Dios a su profeta, digan a los justos que les irá bien, que comerán del fruto de sus hechos. Ahí está. Versículo 11, ay de los impíos. ¿Quién es un impío? El que no cree, o el que anda moralmente mal delante de Dios. Dice, ay de los impíos, les irá mal, porque les será hecho conforme a las obras de sus manos. ¿Por qué le va bien al justo? ¿Quién es el justo? La persona equitativa. Primero nace de nuevo y después es una persona equitativa en todo sentido. ¿Por qué le va bien? Ahí lo dice, porque comen del fruto de sus hechos. La voluntad de Dios no solo es oírla, la voluntad de Dios no solo es expresarla de labios, la voluntad de Dios es ponerla por obra, es lo que está enseñando aquí. Entonces, en 3-4 palabras, ¿qué enseña Isaías 3, 10, 11? Que lo que cosechamos es lo que sembramos. Que lo que cosechamos, ¿qué? Es lo que sembramos. Casi cerrando esta enseñanza, si tu servidor, quienes me están escuchando aquí en la congregación, por internet, estamos practicando la voluntad de Dios, yo les animo a que lo sigamos poniendo por obra. Repito, quienes estamos esta noche en la congregación, quienes nos están viendo, escuchando por internet, si ya estamos practicando la voluntad de Dios, yo te animo, amado hermano, hermana en la fe, a que continúes poniendo por obra la voluntad de Dios. Repito, hay situaciones, hay asuntos por los cuales a veces nos desanimamos, sí, nos desanimamos. ¿Pero qué? Por eso ya decimos, no, Señor, hasta aquí, ya no hago tu voluntad. No, sigue adelante. Tarde o temprano Dios te dará aquello, por lo cual, claro, no exactamente estás por ello caminando en la voluntad de Dios, ¿verdad? Al menos tu servidor camina en la voluntad de Dios, primero por honrarlo a Él, segundo por ser de beneficio a mi prójimo, en la iglesia, en cualquier otro lugar, pero también porque sé que mi Dios, tarde o temprano, todo lo que yo ocupe, Él me lo va a dar. Y si no me lo diera en la tierra, bueno, ya tengo mi residencia allá en la Canaán celestial. Digo, si aquí no me alcanza para invitarte a un café, ya que estemos allá arriba, te invito a la cafetera completa, hombre. Te digo, órale, vente para acá. Aquí hay hasta echar para tirar para arriba. Entonces, repito, si ya estamos practicando la voluntad de Dios, amada iglesia, continuemos. No dejemos de hacerlo. Nunca. Hay una cita bíblica en la carta de los Romanos, creo que es, o no recuerdo ahorita exactamente la carta, dice que si no desmayamos a su tiempo, segaremos. Sino que desmayamos. ¿De qué? De hacer la voluntad de Dios. A su tiempo, ¿qué? Cosecharemos. Ahora, mis amados amigos, amigas o hermanos, hermanas en Cristo, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, yo te animo para que pongas por obra todo lo que el Señor te ha enseñado en esta congregación, para que pongas por obra todo lo que el Señor te ha mostrado en tus estudios bíblicos, porque ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Si hacemos la voluntad de Dios, todo marcha bien, aunque tengamos algunas situaciones difíciles que nos causan dolor, situaciones que a veces nos desaniman, pero aún así sigamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si no la estamos haciendo, entonces sí estamos con muchos problemas, con muchos problemas. Por eso tu servidor inició donde va a terminar esta noche, ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1,
en los versículos 5 al versículo 8. Si gustas leerlo conmigo, de lo contrario, tu servidor le dará lectura. Segunda carta o epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y en ese capítulo 1 voy a leer nuevamente los versículos 5 al versículo 8. Te los voy a leer en la versión Reina Valera. Aquí el apóstol Pedro le está diciendo a cristianos, cristianas: vosotros también, poniendo toda diligencia o prontitud, por esto mismo que dijo Pablo, añadid. La palabra añadir quiere decir suministrar o proveer o abastecer. ¿Qué dice? A vuestra fe. ¿Por qué dice a vuestra fe? Porque un cristiano, una cristiana ya cree. Si no, ¿cómo se salvó? ¿Sí me doy a entender? Ya cree. O sea, un cristiano, una cristiana ya tiene fe. Y por eso dice que a lo que hemos creído, donde hemos puesto nuestra fe, ahí tenemos que añadir o suministrar, ¿qué? Virtud. Y a ella, conocimiento. ¿Conocimiento qué? Bíblico. A ese conocimiento bíblico, ¿qué? Dominio propio. Acuérdate que el dominio propio es una fuerza que nos ayuda para mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios o en cualquier situación que se nos presente. Y a este dominio propio, ¿qué le tenemos que añadir? Paciencia, aguante alegre bajo situaciones difíciles. Y a este aguante alegre bajo situaciones difíciles, ¿qué le tenemos que añadir? Piedad o búsqueda de Dios, orando, congregándonos, cantándole, leyendo, estudiando la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esta piedad, ¿qué le tenemos que suministrar? Afecto fraternal, es decir, amor entre nosotros, los hermanos. Eso es afecto fraternal, amor o hacerle el bien a cada uno de nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Y a ese afecto fraternal, amor, la disposición cristiana que siempre tiene que estar en primer lugar, amor o benevolencia, o hacer el bien de la mejor manera a todos. El apóstol le dice aquí a estos creyentes, dice, porque si estas cosas, más bien estas virtudes que menciona antes, dice, si estas cosas o virtudes están en vosotros, ¿en quiénes? En los cristianos. Y abundan estos frutos, estas virtudes, dice, no te van a dejar de estar, ¿qué? Ocioso. Es decir, sin ninguna utilidad, ni sin fruto. Es decir, actos, obras, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que le leí aquí en la carta de Pedro, más los textos que leí en mi entrada de esa conferencia, para poderme dar a entender sobre este tema de esta noche, de que Dios tiene una voluntad. Todo esto y todo mandamiento y toda promesa a ti cristiano, a ti cristiana como a mí, deben gobernarnos. ¿Deben qué? Gobernarnos, controlarnos. Porque es la única manera como Dios va formando en nosotros, va estableciendo en ti, va esculpiendo en ti, en mí, ¿qué? La vida cristiana. La vida cristiana. Amados, Dios tiene una voluntad para cada aspecto de tu vida y de la mía, independientemente cuál sea tu condición en este tiempo. Es decir, eres un hijo soltera, eres una hija soltera, eres una esposa, un esposo, una mamá, un papá, eres mamá soltera, etcétera, etcétera. Eres abuelita, abuelito. Estoy hablando solamente de los roles en la familia, pero en todo sentido, Dios tiene una voluntad. Donde quiera que estés, cualquiera que sean tus actividades seculares, como si estás estudiando en la escuela, si estás trabajando en una empresa, si estudio el negocio, Dios tiene una voluntad. Como para aquellos que servimos, Dios nos privilegia con ese servirle a Él y a su iglesia. Dios tiene ¿qué? Una voluntad. Cerrando ya esta enseñanza, ¿dónde estamos tú y yo? ¿Haciendo la voluntad de Dios o actuando como a nosotros nos ha parecido mejor hasta la fecha? ¿Dónde estamos? Así como está, incline su rostro, por favor.
Solo es para ayudarnos. Aquí hagamos una pregunta. En los días, meses, años en los que por la gracia de Dios y mi fe en Cristo Jesús, Dios Padre me ha hecho su hijo, soy parte de su iglesia, hagámonos una pregunta. En esos días, meses, años, ¿yo he caminado en la voluntad de Dios? ¿O he tomado decisiones y mis actuaciones, por ende, decisiones han sido como a mí me ha parecido mejor? Ahí cuestionémonos, amados. ¿Por qué? Porque precisamente de aquí va a salir la oración, tuya o mía, la que necesitemos. ¿Para qué? Para pedir la ayuda de Dios. ¿De qué se trata estas conferencias? De ir dejando atrás la conducta antigua, ir renunciando a todo que hasta el día de hoy no nos permite a nosotros ver o experimentar ¿qué? Los grandes beneficios que Dios ya nos dio en Cristo. Si usted ha caminado en la voluntad de Dios, lo único que tiene que decirle como servidor es: gracias, Padre. Porque por tu gracia en Cristo Jesús, yo lo único que he hecho es guardar tus mandamientos. Yo lo único que he hecho es proveerme, abastecerme, suministrarme. No solo los mandamientos que esta noche me mencionaste en esta enseñanza, como amarte a ti con todo el corazón o a mi prójimo, o vivir separado de todo pecado y vivir para ti, Señor, o que yo siempre he estado dispuesto a beneficiar a mi prójimo, y que en más de una ocasión he llevado las cargas de otros o las necesidades de otros, espirituales, materiales, le he ayudado en lo emocional. Y Señor, todo el tiempo yo te he dado gracias en la enfermedad, te he dado gracias en la salud, te he dado gracias en la pobreza, te he dado gracias en la abundancia. Constantemente, Señor, yo me estoy renovando mi entendimiento o mi razonamiento, ajustando lo que tú dices, tanto en lo moral, en lo espiritual. Porque esto es lo que tiene como propósito llevar en mi vida un efecto transformador. Si eso has hecho, solo dile gracias. Has trabajado estudiando la Biblia, has trabajado reflexionando en lo que has escuchado en las diversas predicaciones, sí, pero démosle gracias a Dios. Pero si es tu caso, varón, mujer, que me estás escuchando aquí o por internet, si me estás escuchando, sincérate por favor esta noche. Es por tu bien. Si hasta aquí tus decisiones han sido como a ti te ha parecido. Porque tú has dicho: sí, aquí dice que yo perdone, pero lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Tú cuestiónate, ¿así has actuado? Es que lo que me hicieron no tiene perdón de Dios. No, la Biblia dice: si te hicieron algo, perdona, punto. Y esa es la voluntad de Dios. U otras cosas, y te estás dando cuenta esta noche que no has caminado en la voluntad de Dios, sino en tu voluntad. Este es el momento para decirle al Señor: Señor, por favor, sálvame de esta condición, sálvame de estos pensamientos, libérame de estas ideas, o que son mías, si son de usted, o de otras personas que me han orientado mal. Si usted ha practicado pecados, todo pecado Dios lo aborrece. Usted ha practicado pecados, te dígale: Señor, por favor ayúdame. Ya no quiero hacer esto o aquello. Todo lo que violenta la verdad, la razón, todo lo que violenta lo que es justo, eso es pecado. Entonces necesitamos ir a Dios y decirle: Señor, estoy determinado, si es su voluntad, no se vea manipulado por mis palabras. Si así es su voluntad, usted dígale: Señor, he determinado hacer tu voluntad, porque reconozco humildemente delante de ti que tú eres Dios, y que porque te plació perdonarme y salvarme en Cristo, soy tu hijo, tu hija. Así es que vengo delante de ti, Señor, a suplicarte por tu gracia, por tu ayuda. Y si es necesario, si usted no había pedido perdón a Dios por sus faltas,
pues hágalo, ese es un buen momento. Decirle, Señor, aquí yo quebranté esto, aquí yo quebranté lo otro, mandamientos tuyos. Te pido perdón, Padre, en Cristo. Y ayúdame porque yo lo único que quiero, en verdad, es tu voluntad. Porque en tu voluntad tengo todo lo que a mí me hará feliz. Todo. No falta nada. Así es que gracias, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como siempre le digo, amado amigo, amiga que está aquí, hermano, hermana que está aquí esta noche viéndonos, escuchándonos, espero en el Señor que este mensaje de Él le haya bendecido, porque ese es lo único que a mí me interesa, que usted se vaya de este lugar bendecido. Espero se haya logrado. Que tenga bonita noche. Si en algo más le podemos servir, aquí estamos todavía. Si ya tiene que retirarse de su casa, que llegue bien a casita, que tenga un bonito descanso. Dios le bendiga.